Hola, en este video resolveremos la situación de modelación, ley de enfriamiento y asíntotas. Esta actividad la trabajaremos a través de GeoGebra. Primero ingresaremos la función. Observa que al hacer Enter en la función, cambia el decimal que aparece en el elevado. Nosotros hemos ingresado menos 10,986 por t y acá me entrega un decimal con 2 cifras luego de la coma. Esto es una aproximación que por defecto realiza GeoGebra. Siempre me va a mostrar decimales con 2 cifras después de la coma. Para que aparezcan más cifras significativas, lo que haré es cliquear en las 3 líneas paralelas que aparecen en la parte superior de la pantalla. Iré a la opción Propiedades. Aquí entonces el redondeo lo podemos cambiar. ¿Ves que aparece por defecto 2 cifras decimales? Lo cambiaremos a lo que tú desees. Yo lo voy a dejar con 5 cifras decimales. Y de esta forma me muestra el decimal completo que yo he ingresado. Ahora, puedes no cambiarlo y de todas formas GeoGebra va a estar trabajando con el decimal que tú ingresaste, aunque visualices uno distinto. Por lo que esto no es problema para poder hacer los cálculos. Ahora completaremos la tabla que aparece en la actividad 1. Para trabajar con esta tabla iremos a la opción Vista. Nuevamente en las 3 líneas paralelas vamos a ir a la opción Vista y en esta opción vamos a cliquear Hoja de cálculo. De esta forma trabajaremos con una especie de plantilla de Excel con el que GeoGebra nos irá haciendo los cálculos a partir de la función que ya hemos ingresado. Ingresaremos en la tabla los valores deseados. El primer valor es 0, luego 10, 20, 30, 40 y 60. Y lo que queremos encontrar es la temperatura en estos tiempos que me entrega la tabla. Recuerda que el tiempo t minúscula está en minutos y la temperatura que me arroja la función está en grados Celsius. Como la función ya la hemos ingresado, que es nuestra función que tenemos acá en la pestaña algebraica, ¿sí?, en esta parte de abajo, vamos a simplemente pedirle que en la siguiente celda nos entregue la imagen del valor, por ejemplo, 0, a través de esta función t de t. Entonces escribiremos de esta forma. Es igual a t, que es el nombre de la función, t mayúscula, ¿de quién? De la celda A1. De esta forma voy a poder arrastrar este comando y hacer lo mismo con todos los valores que tengo ya ingresado en la tabla. Y ahora vamos a arrastrar el comando que hemos ingresado en la primera celda. De esta forma ya tenemos las imágenes de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Es decir, tenemos las temperaturas en cada uno de esos minutos indicados. Como podemos ver en la actividad, nos indica que escribamos los valores, los resultados de esta tabla aproximando solamente a un lugar decimal. Entonces, nuevamente iremos a la configuración de nuestro GeoGebra, en las 3 barras superiores, la opción Propiedades, y le pediremos que solamente deje una cifra decimal. Y de esta forma tenemos la aproximación que nosotros deseamos ingresar, en este caso en esta tabla. Resolveremos la actividad 2. Teniendo en cuenta la función t de t anterior, responde: ¿qué temperatura tendrá el café transcurrido 100 minutos, 3 horas, 5 horas, 1 día, 2 días? Rondea los resultados a un lugar decimal. Si los deseas, organízalos en una tabla como la actividad anterior. Utilizaremos la misma tabla que ya tenemos ingresada en GeoGebra y a partir de ello responderemos la letra B, donde nos pide concluir a partir de esos resultados. Entonces ingresaremos
el valor 100, el valor 180. Recuerda que 3 horas son 180 minutos. El T minúscula representa el tiempo en minutos, por lo tanto no podemos ingresar 3, ya que si tú ingresas 3, estás diciendo 3 minutos y no 3 horas. 5 horas son 300 minutos, un día son 1440 minutos, 2 días son 2880 minutos. Y luego arrastraremos nuestra última celda donde ya tenemos ingresado el comando para obtener el resultado. Podemos observar que a partir del 100 los valores tienden a pegarse al 20. Entonces, aquí nos aparece exactamente 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes concluir a partir de los resultados anteriores? Que el límite, cuando t tiende a un valor muy grande, fíjate aquí, 100, 180, 300, 1440, si cada vez le fuimos dando valores más grandes al t, es decir, lo simbolizamos con infinito, cuando t tiende a infinito, de nuestra función t de t, su límite es 20. ¿Sí? Los valores tienden a pegarse a este valor 20. Nosotros observamos como que nos diera 20 exacto, pero en la actividad 3 observaremos algo un poco diferente. En la actividad 3 nos pide graficar la función en GeoGebra y completar la siguiente tabla. La diferencia con la tabla anterior es que nos pide más decimales. Nos pide redondear con 2 decimales y luego con 15 lugares decimales para observar si hay alguna diferencia entre los resultados que obtenemos. Cambiaremos la configuración. Vamos a ir a propiedades. Vamos a ir entonces a 2 cifras decimales y observaremos las imágenes. Solamente aquí observamos que en los primeros casos hasta el 60 nos entrega con mayor precisión el resultado, pero seguimos teniendo que a partir del 100 el resultado pareciera ser exactamente 20. Vamos a nuevamente hacer el cambio de la configuración de decimales. Vamos a ir a propiedades y ahora 15 cifras decimales. Como puedes ver en GeoGebra, la mayor cantidad de cifras decimales son 15. Eso es lo máximo que podemos cambiar. Vamos a ampliar un poco la columna para verla mejor. Ahí está. Y entonces ya podemos ver que a partir del 100 ya no es exactamente 20, sino que ha cambiado un poco la cantidad de decimales que tenemos. Nos permite ver que en realidad tienden al 20. De hecho, el 300 es 20,0000, muchos ceros, y luego aparece por allá una cifra decimal. Y en el 1440 y en el 2880, las imágenes de estos tiempos, sigue apareciendo 20, pero seguramente si pudiésemos cambiar la cantidad de cifras decimales que nos muestra, veríamos que no es 20, que también aparecen varios ceros y por allá un decimal. Si lo haces en Excel vas a poder observar la cantidad de decimales que tú quieras. Por lo que nuevamente este concepto del límite no hace sentido, que tiende al valor 20, no es que sea 20 efectivamente, ¿ya? Sino que tiende a pegarse tanto al valor 20 que decimos que su imagen es 20. Observaremos ahora la gráfica de la función. Al momento que ingresamos a GeoGebra nuestra función en la parte algebraica, que hemos escrito acá t de t igual a 20 más 60 por e elevado a este factor, ¿cierto? Inmediatamente aparece la gráfica. No la podemos visualizar por la escala que tenemos acá en nuestro gráfico. Vamos a disminuir un poco nuestra ventanita acá. Y para eso vamos a presionar la casita y luego vamos a ir al comando ajustar objeto, que es este triángulo con el círculo que aparece junto a la casita. Y cuando ajustamos objetos, inmediatamente aparece la gráfica que deseamos. También podemos, con la lupita, acercar un poco más la imagen. Y también podríamos cambiar la configuración de los ejes. Si haciendo clic en ajustar objetos aún así no te aparece la imagen, vas a la ruedita que está en la pantalla y puedes cambiar la configuración de los ejes, tanto del eje X como el eje Y. Entonces ahí tú puedes decir, no sé, que te muestre desde el 0 hasta el 100 en el eje X y el otro se va a ajustar automáticamente. En la gráfica podemos observar claramente que a medida que nos alejamos en la función, cada vez que estamos más lejos en el eje X, observa que yo estoy ahí caminando por el eje X,
pareciera que esto es una recta y parece que está tan cerca del valor 20, ¿cierto? Parece 20 la imagen, pero en realidad ya vimos con la tabla que es 20,000 algo, ¿sí? Entonces, a medida que yo me alejo en el eje X, estoy muy, muy encima del 20 y por eso hablamos del límite de la función nuevamente. Límite cuando t tiende a infinito, lo volvemos a escribir acá. Límite de t cuando tiende a infinito, ¿sí? Es decir, cuando el tiempo se hace un valor muy grande, entonces esta función va a tomar un valor muy cercano a 20, está tan cercano a 20 que decimos que es 20. En la actividad 4 nos pide resolver varias funciones encontrando sus límites. Nos pide graficar, así como determinar los límites de manera algebraica y con los comandos de GeoGebra. Nosotros en este caso solamente nos centraremos en la utilización de los comandos de GeoGebra y dejaremos el cálculo algebraico para que lo realices con tu profesor en clase. Además, analizaremos qué relación tienen estos límites con las asíntotas verticales y horizontales en cada función. Vamos a la primera función. Ingresaremos en la entrada f de x igual a x menos 2 dividido por 4x menos 3. En este caso, la gráfica son un par de curvas que se desvían en cierto punto. Las asíntotas nos ayudan a ver en qué punto se desvían. Ingresaremos el comando asíntota. Seleccionamos asíntota objeto y escribiremos el nombre de nuestra función, en este caso función f. Y después de unos segundos, ¿sí?, te aparecerán las ecuaciones de cada una de las asíntotas. Esta asíntota es la que llamamos asíntota vertical y tiene ecuación x igual a 0,75. Cada vez que tengas una asíntota vertical, que es de esta forma, así, asíntota vertical, su ecuación tendrá la forma x igual a un número. ¿Por qué? Porque es donde corta esta recta en el eje x. Efectivamente, aquí intersecta en el valor 0,75. Y la asíntota horizontal tiene ecuación igual a 0,25, porque es el valor donde intersecta con el eje y. Asíntota horizontal siempre tendrá por ecuación y igual a un número. De esta forma las reconocerás fácilmente en tu ventana algebraica. Entonces aquí tenemos esta asíntota que es una asíntota horizontal y de que es igual y igual a un número, y asíntota vertical, ya que es x igual a un número. La relación que tienen con este desvío de la ecuación, en particular para la asíntota vertical, es aquel valor donde nuestra función se indetermina. En el valor x igual a 0,75, esta función se indetermina. Recuerda que 0,75 en fracción es lo mismo que 3/4. En una fracción tendremos una indeterminación cuando el denominador se haga 0, ya que cualquier número dividido por 0 no existe. Decimos indeterminado. Si reemplazas el valor de x en el denominador, obtendrás esta división por 0 y entonces se indeterminaría nuestra función. Calcularemos los límites que nos piden en este caso. Primer límite, escribimos el comando límite, ingresaremos el nombre de nuestra función, que en este caso es f, y el valor al cual nos queremos aproximar. El primer límite que nos piden calcular es el límite de esta función cuando x tiende a 3/4. Puedes ver que me aparece este signo de pregunta, que quiere decir que es indefinido.
GeoGebra no lo puedo determinar. Si analizamos la gráfica en este punto, el 3/4 o 0,75, al acercarnos por la izquierda a este punto, las imágenes tienden a infinito positivo. Al acercarnos por la derecha, las imágenes tienden a infinito negativo. Cuando tienden hacia dos valores diferentes o hacia dos infinitos diferentes, decimos que el límite se indetermina, ¿sí? Y GeoGebra lo simboliza con este signo de pregunta. Es indeterminado. Es importante que recuerdes la definición del límite. El límite, para que exista, tiene que ser un número real. Debe aproximarse las imágenes a un número real. El infinito no es un número, ¿ya? Y debe ser un único número real. En este caso tiende a dos infinitos diferentes, no es un número real, además. Vamos ahora a calcular el límite de x cuando tiende a infinito positivo. Ingresamos en la pestaña algebraica, límite nuevamente de nuestra función f, y escribiremos acá el símbolo del infinito. Y en este caso nos da 0,25. Vamos a escribir el segundo límite de nuestra función, pero ahora a infinito negativo, menos infinito. Y que también nos da 0,25. Analicemos la gráfica para estos dos límites. Cuando tiende a infinito positivo, quiere decir que nos estamos alejando en el eje X. Si yo me comienzo a alejar en el eje X, tú puedes observar que nuestra gráfica se va pegando cada vez más a esta asíntota. Esta asíntota que tiene valor y igual a 0,25. Me alejo más, me alejo mucho más, me alejo mucho más. Pareciera que está justo encima de la asíntota. Si yo hago un zoom, vas a ver que no, en realidad no está encima, está muy cerca. Es decir, tiende a 0,25. Tiende a 0,25. Entonces, a medida que me alejo en el eje X, tiendo al infinito positivo, las imágenes tendrán por límite el valor 0,25. Limitan con el 0,25. Se acercan mucho a ese valor. Por eso el valor que nos da del primer límite cuando tiende a infinito positivo. Analizaremos el otro infinito. ¿Qué pasa cuando vamos hacia el lado negativo? Si vamos acercándonos cada vez más hacia valores muy grandes, hacia el lado negativo, es decir, tendemos a infinito negativo, pareciera que nuestra curva se transformara en una recta que está sobre la asíntota. Si yo hago un zoom, podré observar que no está sobre la asíntota, está muy pegadito a ella. Nuevamente, recordemos que esta asíntota horizontal tiene valor i igual a 0,25. Por lo tanto, a medida que yo me alejo, me voy hacia el infinito negativo, mis imágenes tienden a pegarse a este valor de 0,25. Por eso el límite hacia el infinito negativo es este valor. Analicemos el siguiente ejercicio. Escribiremos acá L de S igual a, y escribimos nuestra fracción. Observa que escribo paréntesis para que al hacer la división me tome todo lo que escribí para la parte de arriba, para el numerador. Y antes de analizar la gráfica que nos entrega,
voy a escribir el comando asíntotas para que veas que GeoGebra en este caso no me va a entregar los asíntotas. Y te explicaré por qué. Recuerda que debo escribir el nombre de mi función, que es LDS. Escribo L y le daré Enter. Y me aparece este signo de pregunta en que por mucho que yo espere, no me va a entregar nada. Existe un pequeño truco para que sí me entregue las asíntotas y no tenga problemas con la programación en GeoGebra. Simplemente debo cambiar la S por X. Si yo cambio mi función en esta escritura, me va a entregar automáticamente las asíntotas. Verás cómo hago el cambio. Cambiaré mi función original, la variable independiente, en vez de llamarla S, le llamaré X. Hago todos los cambios. X. X. Y doy Enter afuera. Y entonces fíjate que me cambió automáticamente las asíntotas. Inmediatamente reconoció que le estoy pidiendo las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales. Inmediatamente también me las marcó en la gráfica. Con este truco te soluciono todo el problema de las asíntotas. Analicemos los límites ahora. El primer límite que nos pide en este caso es cuando S tiende a 0. Recuerda que hemos cambiado S por X. Entonces tenemos límite de nuestra función, que se sigue llamando L, y el valor, que en este caso en el primer ejercicio nos piden cuando S tiende a 0. En este caso era cuando X tiende a 0. Y escribimos simplemente 0 acá. Y le doy al Enter. Y me dice que es menos infinito. Veamos por qué es menos infinito en la gráfica. Entendamos este concepto de límite junto con la gráfica. Recuerda que el punto que estamos analizando es el 0. Entonces, acá tengo el punto 0 y yo iré desde la izquierda acercándome a este punto. A medida que yo me acerco, las imágenes tienden a irse a menos infinito. Si me acerco al 0 por la derecha, las imágenes también tienden a irse a menos infinito. Por eso en este caso sí me entrega el valor y no me dice que es indeterminado, porque no se va a dos infinitos diferentes, se va a uno solo. Ahora, debes tener cuidado. Esto significa que el límite no existe. Recuerda, para que el límite exista, debe tender a un número real. Y justamente esto ocurre, que tiende a infinito negativo, porque tenemos una asíntota en este caso. Aquí tenemos una asíntota vertical, x igual a 0. Analicemos el siguiente límite. Límite, en este caso, nos pide de la misma función, recuerda que se llama L, y nos dice ahora al valor S cuando tiende a 4. En este caso, X cuando tiende a 4. Y esta vez nos aparece este indefinido antes de que le demos el Enter o el signo de pregunta, que significa lo mismo. Vamos al punto X igual a 4. Nuevamente, en X igual a 4 tenemos esta asíntota vertical, X igual a 4. Y si yo analizo cuando voy por la izquierda, acercándome a este punto, las imágenes tienden hacia infinito positivo.
Cuando me acerco a 4 por la derecha, las imágenes tienden a infinito negativo. Tiende a dos infinitos distintos. Por eso me entrega este símbolo. En ambos casos, en el anterior, cuando tiende a 0, cuando tiende a 4, el límite no existe, pero se denota de forma diferente. ¿Sí? Acá yo puedo escribir que tiende a infinito negativo, teniendo claro de que ese límite no existe. Y en el segundo caso hablamos de una indeterminación. ¿Por qué? Porque tiende a dos infinitos distintos. Límite, en este caso, cuando tiende a infinito positivo. Vamos a buscar nuestro símbolo acá. Recuerda que al infinito positivo es necesario colocar el positivo. Si quieres escribirlo, tampoco estará mal. Y en este caso me dice que tiende a -1. Antes de analizar esto en la gráfica, ingresaremos inmediatamente el siguiente límite de nuestra función L, pero esta vez al infinito negativo. En ambos casos tiende a -1. Y veamos por qué. Nuestra gráfica, vamos a alejarnos un poquito de la gráfica. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí está. Si nos alejamos yendo hacia el infinito positivo, puedes ver que nuestra curva se pega mucho a la asíntota. Nuevamente, si yo hago un zoom, voy a poder ver que en realidad no es que esté encima de la asíntota ni la llegue a cortar, está muy cerca. Entonces, las imágenes tienden al valor de la asíntota. Y justamente en este caso, nuestra asíntota horizontal tiene ecuación y igual a -1. Es decir, los valores cuando yo me alejo hacia el infinito positivo tienden a acercarse mucho al valor -1. Lo mismo sucederá cuando vamos hacia el infinito negativo. Observa. Nos alejamos en nuestra gráfica yendo hacia los valores negativos. Los negativos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, tan lejos como tú desees. Y observa que tu gráfica también se pega mucho a la asíntota horizontal que toma valor i igual a -1. ¿Está? El i igual a -1. Entonces, a medida que nos alejamos, vamos hacia el infinito negativo, nuestras imágenes tienden a estar muy, muy pegadas a esta asíntota horizontal. Y por eso el valor del límite en este caso. Analicemos el último ejercicio. Inmediatamente ahora ingresaremos nuestra función, no en términos de Q, sino que en términos de X, utilizando nuestro truco para que así no tengamos problemas cuando le pidamos el comando asíntota. Ingresaremos P de X igual y nuestra fracción colocando en paréntesis para que nos tome todo el numerador. Fuera de nuestro paréntesis vamos con la división y así nos toma todo el numerador. Y ya le doy enter afuera y tenemos la gráfica de nuestra función. Vamos a escribir el comando asíntota. De nuestra función P. Recuerda que se escribe el nombre de la función. Solo debemos esperar un par de segundos, ¿ya? Y nos arroja las asíntotas. Recuerda, i igual a un número es la asíntota horizontal. Esta de acá es i igual a 1. La asíntota horizontal. Esa.
Luego tenemos una asíntota vertical, esta x igual a menos 1, así, vertical. Y tenemos otra asíntota vertical, que es la x igual a 2, que es en los valores donde está intersectando con el eje x, y acá en este caso la asíntota horizontal con el eje y. Ahora calcularemos los límites que nos pide en este ejercicio. El primer límite que nos pide, escribimos la función p, y nos solicita cuando q tiende a menos 1. En este caso, nuestro valor que escribimos es x, ¿cierto? Pero eso no importará porque solamente vamos a escribir el valor, menos 1. Y ya nos aparece indefinido. Voy a dar el enter y efectivamente este signo de pregunta que sabemos que simboliza el indefinido. Entonces, si nos paramos acá en el menos 1 y analizamos nuestra gráfica, cuando nos acercamos por la izquierda al menos 1, las imágenes tienden a irse hacia el menos infinito. Y cuando nos acercamos por la derecha al menos 1, las imágenes tienden a ir hacia el infinito positivo. Dos infinitos diferentes, por lo tanto indeterminado, que es lo que escribe el GeoGebra con este símbolo de pregunta. ¿Sí? Determinado. Veamos el siguiente límite. Límite de nuestra función p. Esta vez nos solicitan cuando nos aproximamos al punto 2. X igual a 2. Nuevamente indeterminado. Vamos a ver por qué. Acá está x igual 2, donde tenemos nuestra asíntota. Sabemos que ahí es donde se provocan estos saltos. Cada vez que me paro en una asíntota, tengo un salto de la función. Si voy por la izquierda, se va hacia menos infinito las imágenes. Y si me acerco por la derecha, se van hacia el infinito positivo mis imágenes. Nuevamente, dos infinitos diferentes. Aparece este símbolo que lo asociamos con el indeterminado. Veamos los siguientes dos límites que tienen que ver con los infinitos. Límite de nuestra función p cuando tiende a infinito positivo. ¿Sí? Me dice que es 1. Vamos a escribir inmediatamente el límite de nuestra función p cuando tiende a menos infinito. Tenemos 1 y 1. Estos límites no siempre son iguales. En estos tres ejercicios ha coincidido que vamos al infinito positivo, vamos al infinito negativo y nos da el mismo valor, pero no te confíes que eso no siempre ocurre. No tiene por qué ser así. Vamos a analizar nuevamente nuestra gráfica. Si me voy hacia el infinito positivo, nuestra gráfica tiende a acercarse a esta asíntota horizontal, que lleva por ecuación y igual a 1. Y por eso entonces a medida que yo me voy hacia el infinito positivo, nuestras imágenes tienden a acercarse a este valor. Y por eso el límite decimos que es 1. Si ahora vamos hacia el infinito negativo, nos alejamos de nuestra gráfica muchísimo y observamos lo mismo, que tiende a pegarse a nuestra asíntota horizontal igual a 1. Entonces, a medida que voy hacia el infinito negativo, las imágenes, nuestra gráfica tiende a pegarse a esta asíntota que tiene valor igual a 1 y por eso el límite de esta función. En la actividad 5 nos piden encontrar nuevamente las asíntotas de estas funciones y en este caso también encontraremos asíntotas oblicuas. Ingresaremos la primera función tal y como aparece acá sin problema, f de x igual a x al cuadrado
menos 2x en esta ecuación no tendremos problema para que nos entregue las asíntotas. Solo tienes que esperar unos minutos, unos segundos en realidad, nada, unos segundos. Y nos aparece cada una de las asíntotas. Voy a ampliar la parte gráfica para que lo puedas ver bien. Recuerda que la asíntota vertical tiene forma de x igual a un número, y en este caso la ecuación que nos entrega acá, x igual a 0,75. La asíntota horizontal tiene ecuación y igual a un número, que en este caso no nos entrega ninguna asíntota horizontal. Y la asíntota oblicua, que es esta de acá, tendrá un grado de inclinación y un intercepto con el eje Y. Por lo tanto, su ecuación será Y igual a mx más b. Recuerda que m representa la inclinación de la recta y b representa la intersección que ésta tiene con el eje Y. En este caso, su intersección acá es en el menos 0,31. Entonces, siempre que tengas una asíntota oblicua, tendrá este tipo de ecuación. De esta forma las podrás identificar cuando GeoGebra te las entregue. Vamos al segundo ejercicio donde aparece la función LDS. En este caso utilizaremos el truco. Tal y como vimos anteriormente, cuando yo ingreso la función LDS, vamos a ingresarla tal y como aparece en el ejercicio. Y ahora voy a colocar las asíntotas, que no me las va a poder entregar. Ya vimos anteriormente que genera un error. La función L. Me parece que si una pregunta no la sabe encontrar. Voy a borrar la gráfica de las anteriores para que se vea. Ahí está. Pero esto es solamente porque estoy ingresando la función en términos del valor s y no del valor x. Lo único que tengo que hacer es cambiar mi función para escribirla en términos de x. Observa. La misma ecuación anterior, pero en vez de haberla escrito en términos de s, la escribí en términos de x, la reescribí. Y al reescribirla, entonces me entrega las asíntotas ya sin problemas. No me aparece este signo de pregunta. Tenemos nuestra asíntota oblicua, que sería esta que aparece acá. Tiene un grado de inclinación, menos x menos 4. ¿Sí? Recuerda que el menos 4 es el lugar donde esta recta está intersectando al eje Y. Y nos entrega dos asíntotas verticales. Tenemos una en x igual a 0 y la otra en x igual a 4. Voy a tener que agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. Aquí tenemos nuestro x igual a 4. Vuelvo a marcar las anteriores. Y ya tenemos todas nuestras asíntotas sin ningún problema. Basta con que reescribas tu función en términos de x. Utilizaremos el mismo truco en el último ejercicio.
Y nuevamente escribimos el comando asíntota de nuestra función llamada P y ya nos arroja todas las asíntotas. Voy a quitar las gráficas anteriores para que no se vean. Ahí sí. Ya tenemos ahí nuestra gráfica P que está en color gris. Voy a hacer un zoom para que la puedas ver de manera más completa. Ahí está. Vamos a quitar un poquito de la pantalla. Ahí está. Y entonces aquí nos muestra dos asíntotas verticales y una asíntota oblicua. Y igual a x más 3,5. Recuerda que esta asíntota oblicua es la que tiene ecuación y igual a mx más b. Y las dos asíntotas verticales. X igual a menos 1. Acá x igual a 2. También debes tener en cuenta que cuando tienes asíntotas horizontales, no tendrás asíntotas oblicuas y viceversa. Espero que este video te haya servido mucho con los comandos de GeoGebra y que puedas aplicarlos en tus clases y en tu evaluación.